Saludos hermanos, nuevamente estamos aquí por estos medios trayendo la palabra de Dios a todos. En esta ocasión, hermano, vamos a hablarle de un tema que son todos los temas de la Biblia. Para los que son estudiosos de la Biblia lo conocen bastante, y todo lo que es cristiano conoce mucho del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a hablarle vamos a tomar como ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel mientras era esclavo por el faraón, por el imperio Egipto en ese entonces. Y para eso vamos a dar lectura a algunos versículos y luego comentaremos o haremos una reseña, una breve reseña introductiva. Así que todos, por favor, busquen su Biblia en Éxodo 14. Vamos a leer del 2 al 31 posiblemente, dando algunos saltos, pero vamos a tratar de leerlo lo más que podamos. Así que si todos lo tenemos, con un amén estoy seguro, y decimos amén, pues la palabra la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. El versículo 2 del capítulo 14 comenzamos diciendo, y dice así: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y campen delante de Pi-Hahiro, entre Midor y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto lo has encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos así lo hicieron. El 10 dice: y cuando el Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? El 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. También dice el 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dice el 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda, e iba entre el campamento de los egipcios, dice el 21, y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, duró toda una noche el proceso de cruzar el mar, por el milagro de Dios que se abrió, y pudo cruzar el pueblo a través de esa trinchera, de esa parte en el pueblo se movía. También nos dice el 22: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 24: aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, duró toda una noche eso, en la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Dice el 26: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre su caballería. Entonces Moisés tendió la vara
Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dice el 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El 31, y vio Israel que aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Oh Padre Dios, Señor, en estos momentos te pido claridad, Señor Dios, dame entendimiento de tu palabra, dame total conocimiento de las cosas que voy a decir, Padre, para que sea de edificación, orientación, información de las personas que nos están escuchando y nos están viendo por estos medios. En esta ocasión, hermano, como en otras ocasiones, siempre me gusta hacer un recuento rápido de las cosas que antes de predicar, porque realmente la prédica que nosotros realizamos, los mensajes que hacemos por aquí, van dirigidos principalmente a aquellas personas que se encuentran alrededor del mundo y no tienen acceso a una iglesia, o aquellas personas que están alrededor del mundo y no tienen una Biblia, o aquellas personas que están alrededor del mundo y no conocen la palabra de Dios. Conocen a Dios, otros no lo conocen. Por eso es muy necesario que siempre hagamos una pequeña introducción. ¿Quién era Moisés? Explicando así brevemente quién era Moisés, estuvimos hablando de José anteriormente, que llegó a Egipto y luego fue Jacob con los demás hermanos de José, y fue también los descendientes de él, unos 70 personas en total junto con Jacob. Se establecieron en Egipto, comenzaron a cultivar la tierra, y José, como sabemos, era el gobernador en ese entonces. Y luego pasaron los años, unos 400 años, se creció de manera considerable el pueblo, un pueblo totalmente crecido. De esa rama, de esos hermanos, de esos 11 hermanos, uno llamado Leví, de esa descendencia vino Moisés. Y Moisés fue echado al agua del río Nilo debido a que había una orden de matar a todos los varones recién nacidos por el gran número que eran ya el pueblo de Israel en Egipto, y el faraón había dado una orden, entonces fue echado al agua, fue recogido, como ya sabemos, por la hija del faraón, que era una doncella, lo recogió. Moisés creció en el palacio hasta los 40 años. Después de esos 40 años, Moisés ya se identificó con su pueblo, sabía quién era, y volvió a su pueblo a un estado de esclavitud. Allí en ese estado de esclavitud ve en un día que un egipcio está maltratando a un israelita, y Moisés violentamente actuó y murió el egipcio. Luego se dan cuenta de que él había matado a los egipcios, el faraón lo buscaba para matarle, y él se fue al desierto de Madián. En ese desierto de Madián conoce él a Yetro, y Yetro tenía 7 hijas. Esas 7 hijas se casa con una de ellas, y casado él con una de ellas, tiene 2 hijos, y de esa forma entonces él comienza a formar una vida allí por 40 años. Está andando en el desierto de Sinaí, se da cuenta él de una zarza ardiente que estaba frente a él, y para él era ya común que hubiera zarza ardiente, pero esta zarza ardiente en el desierto de Sinaí, específicamente en el monte Oré, esta zarza tenía algo de diferente, que no se apagaba, y la razón por la cual él quiso acercarse a esa zarza, y cuando se acercó, le dijo una voz, la voz de Jehová Dios, le dijo: no te acerques más, porque este es un lugar santo, ponte en reverencia, quítate tu calzado y ponte en reverencia, porque este lugar es santo, el lugar que pisa es santo. En ese momento ese lugar estaba bendecido por la fuerza del Espíritu Santo de Jehová. Allí le dice a Moisés que ha sido elegido para salvar su pueblo. Dice Jehová: para salvar mi pueblo tú has sido escogido, debido a que he oído el clamor, he oído las oraciones de ellos que constantemente me piden que lo libere de ese estado de esclavitud, ese estado en que estaban.
Entonces Moisés se negó al inicio, no se consideraba quién, no se consideraba con poder para poder enfrentar al imperio egipcio, que en ese momento era lo más poderoso que había sobre la tierra. Y él quería rehusar, pero Jehová le dijo, no, yo estoy contigo, no eres tú que lo voy a hacer, soy yo que lo voy a hacer. Tú solamente ve y haz lo que te digo y se logrará. Obedeció Moisés, habló con Aarón, Aarón le sirvió, porque era tartamudo Moisés, le sirvió de intérprete. Aarón la boca de Aarón era para Moisés como para Aarón era Moisés Dios. Y entonces sucedieron los acontecimientos que sabemos de las 10 plagas, y hasta ahí vemos el recuento antes de llegar aquí a la parte que leímos del capítulo 14. Ya este capítulo 14, que entramos en la prédica, vemos cómo los hijos de Israel salen de Egipto, están a punto a cruzar la parte, a entrar al lado ya del desierto, donde se ubicaban los fariseos y demás. Pero Jehová Dios, porque déjeme decirle, Moisés conocía esa área bien, primero porque estuvo en el desierto 40 años, segundo porque él cruzó más de una vez por ese lado para camino a Egipto. Tanto cuando regresó y se fue a Madián, como cuando fue nuevamente a Egipto. Y él sabía la ruta más corta, pero Jehová Dios le dice que dé vuelta. Moisés obedece. Vemos en el capítulo 2 que le dice Jehová Dios que dé vuelta y se vaya a Pi-Haharo y que se ubique entre Mador y el Baal-Zephor. Y ahí él se ubica. Era realmente un lugar de fácil presa. El pueblo de Israel era fácil presa del faraón. El faraón se enteró, como dicen los demás versículos, que ellos estaban ahí. Y como nos dice el 10, cuando el faraón se enteró, fue hacia ellos. Y cuando se acercaron, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron que venía el ejército hacia ellos. Y al frente lo que tenían era el mar. Entonces ellos pensaron, cuando uno está desesperado, piensa lo peor. Dijeron los capataces, los que representaban en ese momento parte del pueblo, dijeron a Moisés, ¿para qué nos trae a este lugar? Lugar donde realmente ya no tenemos salida, tenemos el mar de frente y detrás los egipcios. ¿Para qué nos trae? Para que fuéramos muertos tan lejos, allá no había sepulcro. Bueno, entonces sucede que Moisés le dice en el 13, y dijo Moisés, no temáis, está firmes, y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. O sea, en los momentos difíciles, cada uno de nosotros tenemos que estar firmes si tenemos fe y creencia perfecta en el Padre Celestial. Moisés ya estaba convencido de la existencia de Jehová. Moisés estaba totalmente fortalecido por su espíritu, y Moisés, aún viendo el peligro venir, no temía, porque confiaba en Jehová. Entonces, cuando él clamó a Jehová, dice el 15, le dice Jehová, ¿por qué clama a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y usa, dice el 16, usa lo que te di, usa tu vara. Y de esa manera procedió Moisés, de manera obediente totalmente, porque él estaba lleno de fe, lleno de valor, porque el Espíritu Santo estaba con él. Lo hizo así y el mar abrió. Pero mientras tanto el ejército se aproximaba. Pero Jehová Dios, para librarlo de la mortandad de ese ejército, porque no podían todos pasar a la vez, como nos dicen los demás versículos, el pueblo comenzó a pasar de noche y duró hasta la vigilia de la mañana pasando. O sea, no fue fácil, era un pueblo bastante grande, eran muchas personas y cruzar le llevó cierto tiempo. O sea que si no interviene Jehová Dios, ellos, había una gran parte, hubiese sido muerto. Pero Jehová Dios, con la nube y la columna de fuego que desde inicio
presentó al pueblo de Israel en protección del tiempo, en protección del tiempo en el desierto, porque sabemos que los desiertos tienen dos temperaturas bastante diferentes, bastante fuertes. Cuando es frío, y cuando es caliente, es muy caliente. Pues Jehová Dios tenía una nube para protección de día y una columna de fuego para la noche, y la usó la nube para ponerla al frente de los egipcios y detrás del pueblo de Israel. De tal forma que el ejército que venía a toda velocidad se tuvo que parar, frenar, se dislocó, no sabía cómo avanzar, porque había, como dice el versículo, había tiniebla a su alrededor y ellos no sabían de cómo, dice el 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba de noche a los hijos de Israel para que siguieran su camino hacia el cruce. Pero ese ejército del faraón se dislocó y no pudo llegar, nunca llegó a tocar a uno, hijo de Dios, a uno de los que iban a cruzar el mar, uno de los que iba con Moisés. Salieron, porque no solamente fueron los hijos de Israel, salieron todos los que eran esclavos, porque habían esclavos de otras naciones también, y salieron todos. Entonces iban y cruzaron a la mañana, ya cruzaron. Cuando el sol comenzaba a salir, se veía el ejército en medio del mar, también que seguía al pueblo, y le ordenó Jehová Dios a Moisés que nuevamente tomara su vara. Y dice el 26, Jehová Dios extendió su mano sobre el mar para que el agua volviera sobre el egipcio y sobre su carro y su caballería. Y de esa manera el mar se volvió toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. O sea, de esa manera el soberbio, orgulloso Faraón quedó totalmente derrotado, humillado, vuelto nada, porque realmente así quedan los que se van contra la fuerza del Padre Celestial, y no le quedó más que regresar a llorar su tristeza. Pero lo que quiero hacer énfasis en esta prédica es que el pueblo de Israel, estando aún viendo las plagas, viendo la mortandad que pasó el pueblo de Egipto con las 10 plagas, los terribles que pasaron ellos y todo eso, aún el pueblo de Israel no temía, no obedecía, no tenía una fe total en Jehová Dios, en el Dios que le presentó Moisés. Y debido principalmente porque cuando sucedieron estas 10 plagas, cuando sucedieron todos estos problemas, el pueblo de Israel estaba protegido, ese pueblo no fue tocado por ninguna de esas plagas, por ninguna, ni por la mosca, ni por los granitos, ni por la conversión de agua en sangre, por el grupo de rana, por nada de esa plaga que llegaron. Ellos fueron tocados, y por lo cual ellos todavía estaban agradecidos y contentos con Dios, pero no habían vivido en su propia experiencia el peligro de morir. Cuando le llegó el peligro de morir, que viendo el ejército que venía hacia ellos y el mar al frente, ahí fue que realmente ellos entonces clamaron, oraron y pidieron a Moisés que había hecho con ellos y que les salvara. Y Jehová Dios envió protección para ellos. Cruzaron, y al cruzar dice el 31, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea, a partir de ese momento, tal como lo dice la Biblia, es que realmente el pueblo comenzó a creer, como dice la Biblia, temió, o sea, a Jehová le comenzó a obedecer, creyó a Jehová y a Moisés.
A partir de ahí, lo que Moisés decía, eso era lo que había que hacer. Pero realmente las cosas de Dios no tienen un sentido lógico. Y es lo que también quiero hacer énfasis en esto. No tiene un sentido lógico. Cuando buscamos la lógica de todos los acontecimientos de Dios, vemos como que son locura. Porque era más fácil decir, ¿y por qué no tomó Jehová Dios al faraón desde un inicio y exterminó a él y a todo su ejército sin tener que hacer tanta cosa? Porque ese no era el plan. Si eso sucede, el pueblo no sale de Israel. Si Jehová Dios no disloca, no cambia la vía de acceso hacia el desierto de Sinaí, si no lo cambia el desierto de acceso al Canaán, si no lo hace devolver y ellos cruzan fácil, entonces el pueblo, el ejército había cruzado detrás de ellos y a lo mejor la mortandad había sido grande en el de Sinaí. Pero Jehová Dios quería glorificarse en el faraón y quería demostrarle al mundo el poder que tenía sobre la naturaleza y sobre todo. Y lo que él dice, eso debe hacerse. Y por eso lo quiso que cruzaran el mar y quiso a la vez exterminar el ejército en el mar. Cuando pasó el pueblo de Israel por el mar, lo que se llama el gran bautismo, el bautismo que hubo una transformación de un pueblo incrédulo, porque ese pueblo todavía creía, pero un pueblo sin temor y sin respeto ni obediencia, un pueblo desobediente a Dios, un pueblo incrédulo en cierta forma, porque tal como dice 31, creyeron a Moisés y creyeron a Jehová. Ese pueblo pasó a ser un pueblo creyente, se bautizó por medio de las aguas y pasó a creer a Jehová Dios como su Dios verdadero, y a Moisés todos los que decían, ellos lo hacían. Por eso que vemos que muchas personas, aunque dicen que creen en Dios, pero siempre han vivido una vida totalmente de elegancia, una vida totalmente de fortuna, una vida totalmente placentera, una vida sin ninguna necesidades. Es muy difícil que esas personas hayan buscado con sinceridad a Dios. A lo mejor asisten a la iglesia y si así lo hacen, ojalá lo sigan haciendo, pero realmente no ven la necesidad de Dios, como sucedía con una de la iglesia que dice Pablo, dice Juan en Apocalipsis, porque no necesitaba, no era necesidad, no había necesidad de clamar a Dios por la salvación cuando estamos en peligro, cuando tenemos una situación en la cual no podemos nosotros físicamente resolverla, cuando hay algo que nosotros no podemos hacer físicamente, entonces nosotros vemos el poder de Dios actuando en esa situación específica en la cual nosotros no podemos resolver por nosotros mismos, ni físicamente, ni quién lo puede hacer alrededor. ¿Cuántas personas han sido sanadas de enfermedades? ¿Cuántas personas han tenido que resolver el problema? Porque se han dado cuenta de que ha llegado el punto en que los medios humanos, los medios que disponemos humanamente, no son posibles para tener solución. Entonces nos humillamos y reconocemos el poder de Dios. En este momento yo te pido a ti, hermanos, que si tú eres una de esas personas que te ha encontrado en una situación como esta, si tú eres uno que te ha descarriado, si tú eres uno que está fuera del redil, si tú eres uno que asististe una vez a la iglesia y ya no asiste más, si tú eres una persona que nunca ha oído hablar de Jehová Dios y de esa información, toma los medios en que siempre te decimos, búscanos por fecontra@yahoo.com y encontrarás solución a tu problema. Recuerda, hermano, que estamos siempre dispuestos a ayudarte. Y te pido en este momento en que inclines tu rostro, si es por primera vez que oyes esto y quieres ser una persona seguidora de Jesús, y di siempre, oh Señor Dios Padre, reconozco que tu Hijo vino a la tierra, Señor Dios. Reconozco que vino y confieso con mi boca que Él vino a la tierra para salvarnos a todos nosotros del pecado, y que esa salvación, Padre amado, la logró mediante la muerte, y que yo creo en mi corazón que Él resucitó entre los muertos, y que al resucitar entre los muertos está contigo, Padre amado, y que está esperando de que cada uno de nosotros le sigamos para que estemos también juntos
allá en el cielo con Él y no vayamos al otro camino, porque solo hay dos caminos, hermano. El camino hacia la salvación eterna o el camino hacia la perdición eterna. No hay ningún intermedio. Y por eso en este momento te pido que si tú así lo crees, confiesa con tu boca de que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y te da salvación, y cree en tu corazón que resucitó entre los muertos. Si así lo crees, bendito sea y bienvenido sea a las cosas de Dios. Y todos decimos amén.